Ustedes, bienvenidos al cierre, esta cápsula, este segmento que hemos desarrollado con el objetivo de conversar sobre qué es lo que está pasando en el cierre de semana, también hablar un poquitito de lo que esperemos pueda suceder en la próxima semana. Así que le voy dando la bienvenida y mientras cambio la imagen de fondo donde he seleccionado algunas de las figuras o fotografías que entiendo están en boca de todos, sobre todo aquellos medios y están impactando lógicamente en los mercados, han impactado en estos últimos días y están dando alguna suerte de explicación en los movimientos que estamos observando. Para aquellos que no me conocen, soy Facundo Molina, director de MolFX, academia conformada, fundada en el año 2005 con el fin de compartir información y capacitar, enseñar y formar traders que tengan todas las herramientas requeridas para poder desarrollar la toma de decisiones en este tipo de mercados. Hoy, como todos los viernes, vamos directamente con el cierre, una de las cápsulas que a mí me gustan mucho porque hablamos de lo que está sucediendo, estamos observando en tiempo real lo que está pasando y nos anticipamos lógicamente a los próximos movimientos del mercado en la semana siguiente. Por lo pronto y un poco por sorpresa de muchos, las compras se extienden en los índices bursátiles, lo estamos viendo claramente con un fuerte rebote del Standard & Poor's 500 que hace muy poquito nos tocaba los mínimos anuales. Bueno, pareciera que está cerrando por encima del 3% en la semana, un promedio de Wall Street con subas por encima del 2% en general en la jornada del día de hoy, un Nasdaq que está rebotando un 4%, ¿sí? Por lo cual es una suba por ahí un poco más de la esperada, pero aquellos que estuvieron siguiéndonos de cerca y observando sobre todo en los últimos Facebook Live que hemos hecho el miércoles pasado, donde tratamos en particular qué podría llegar a suceder tras la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de subir los tipos por sorpresa en 75 puntos. Decíamos que el mercado estaba tomando en forma positiva esta decisión, que así lo manifestaban la suba de los tipos de los índices americanos, como consecuencia lógicamente de la suba de los tipos de interés, por lo que entendíamos era un movimiento en forma de serrucho en el corto plazo que explicaba una toma de beneficios luego de un movimiento fuertemente bajista que veníamos apreciando. Así que bueno, esto lo compartíamos hace unas jornadas. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando y nos vamos a hacer cargo de nuestro escenario, lógicamente, hacia el futuro. Hablando un poco de los índices que están teniendo altísima volatilidad y protagonismo en estos momentos, recordamos que el Standard & Poor's 500, índice insignia, sin lugar a duda, de Wall Street, nos había conformado el mínimo anual en el 2020, en este año, ¿sí? Un precio que no tocaba del año 2020, ¿sí? Claramente el pasado viernes había alcanzado los 3.636 puntos básicos y en este momento pareciera que apunta a subir por encima de los 3.800. Cuando uno habla de las explicaciones de por qué están subiendo los mercados, nos es difícil de nuestro lado encontrar el argumento. Claramente hay un notable nivel de pesimismo en general en el inversor, sobre todo a partir de lo que estamos observando en cuanto a las decisiones de los bancos centrales. Esto es importante y es difícil decir, pero ¿qué fue lo que motivó la suba en el corto plazo cuando todo indicaría que los índices están en baja? Lo cierto es que a los técnicos no nos ocupa, pero sin embargo trato de buscar explicaciones en mi afán de encontrarle razones a estos movimientos. A mi entender, sin lugar a dudas, un rebote para, lógicamente, ver una fuerte caída desde niveles un poquito más arriba todavía, los vamos a estar compartiendo con ustedes, pero no hay nada que nos impida cambiar nuestra opinión de que claramente estamos en un año bajista, donde hay una recesión que ya está descontada, donde la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir los tipos, va a endurecer su política monetaria,
también lo están haciendo otras entidades bancarias como por ejemplo el Banco de Inglaterra, el Banco de Australia, el Banco de Canadá, ahora también se está sumando el Banco Central Europeo. Bueno, esto claramente tiene que impactar en los mercados. Y si aparte sumamos lo que pasó esta semana, y aquí lo estoy marcando directamente de la fuente Forex Factory, donde se conoció, ¿sí?, en el día de ayer el PMI tanto de servicios y manufacturas, este índice que es elaborado a partir de los principales gerentes de compras de las diferentes empresas, tanto de manufacturas como servicios. Fíjense que está en rojo, ¿no? O sea, está todo por debajo de la caída esperada. ¿Sí? En Francia tanto se esperaba 57-53 por debajo del previo y terminó cayendo 54 y 51, una caída muy fuerte. En Alemania, la locomotora de la eurozona, también se esperaba una caída de 54.8 a 54, cayó a 52 el índice de manufacturas. En servicios se esperaba una caída de 54, cayó a 52, o sea, se esperaba una caída de 0,4 y cayó aproximadamente 2,6, muy fuerte. El índice en la eurozona, obviamente que es muy diverso por las diferentes realidades de los países, también tuvo una fuerte caída. En Alemania, sí, que también se esperaba una caída, ¿cómo se llama?, en tanto el PMI de manufacturas y servicios. Al final el de servicios no cayó tanto, ¿sí?, como se esperaba. De hecho, por el contrario, no se mantuvo sin cambios, ¿sí? Se esperaba una caída de 53.4 a 53 y al final fue 53.4, pero tampoco tuvo un repunte, está en color verde porque fue mejor del esperado, pero lamentablemente no es un dato sí positivo. Y si por último vemos lo que sucedió en la economía americana con respecto al PMI, también tanto de manufacturas como servicios, también la caída fue muy brusca, de 57 a 56, que era la caída esperada, cayó a 52.4, ¿sí? Lo mismo en los servicios, o sea, todos datos negativos, ¿sí?, que impactaron fuertemente en esta semana, y obviamente también esto vino para quedarse un tiempo y lógicamente esto tiene que impactar en los diferentes mercados. En este contexto, lógicamente que nos marca una desaceleración importante de la actividad, se suma, ¿sí?, a lo que se conoció en el día de hoy, porque hoy también se conoció el índice de la Universidad de Michigan, ¿sí?, sobre la confianza al consumidor, que lo ponemos acá arriba con este logo, y que fíjense lo importante es que no solamente se situó levemente por debajo de lo esperado, sino que la noticia más relevante es que bajó hasta los 50 puntos, que fue su mínimo histórico del 50.2 del mes anterior, por lo cual sí, también nos está mostrando importantes caídas. Entonces, en todo este contexto que estamos compartiendo con ustedes, donde lógicamente la inflación será la variable del año y lógicamente uno de los protagonistas será Jerome Powell, no quisimos colocar hoy, pero sigue vigente también el efecto acelerador de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que está afectando, ¿sí?, y está acelerando, ¿no?, todo este proceso que nosotros estamos observando, por lo cual es muy difícil de nuestro lado decir, bueno, pareciera que todo esto que estamos conversando y hablando no tenga impacto en los mercados. Claramente lo va a tener el impacto, ¿sí?, un impacto importante, ¿sí?, perdón por la pantalla, pero un impacto importante que entendemos va a impactar directamente en todos los mercados. Por eso es que creo que acá tenemos las imágenes más importantes que están impactando en el corto plazo y que también argumentan los movimientos que creemos van a venir de aquí en adelante. Vamos a ir directamente al análisis del cierre, donde lógicamente la semana que viene tendremos una semana que será la última semana del mes de junio, una semana que tendrá al índice de confianza al consumidor el día martes como dato relevante, algunos discursos de los principales estandartes, por decirlo de una manera, de la política monetaria. Tendremos el día miércoles palabras de Christine Lagarde, también tendremos las palabras de Bailey del Banco de Inglaterra y lógicamente también tendremos las palabras de Powell. Los tres serán en simultáneo, en realidad a partir de las 9:30,
hora Nueva York, hora Estados Unidos, a partir del foro de política que se brindará directamente desde Portugal. Así que será una cita importante la del miércoles próximo y entendemos también relevante. Y el jueves tendremos los datos del PCE Price Index, ¿sí?, desde los Estados Unidos, un dato que es muy seguido de cerca por la Reserva Federal para la toma de decisiones a futuro. Y lógicamente ya cerrando el mes de junio e iniciando el 1 de julio un nuevo mes en el cual no conoceremos las nóminas de empleo ni las tasas de desempleo en Estados Unidos, será el próximo viernes. Por lo tanto, será una semana con baja actividad, por lo menos desde el calendario económico. Estamos hablando en este momento de el análisis de mercado, por eso que me pongo directamente en los gráficos y les quiero acercar mi parecer respecto a lo que puede llegar a suceder de aquí en adelante. También los voy invitando a todos ustedes que acerquen sus dudas e inquietudes directamente del chat. Tienen esa oportunidad de canalizarlo y de mi lado también sentirme un poco acompañado. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de las monedas que nos vienen mostrando claramente un compás ascendente del dólar. Fíjense, el dólar yen, luego de tomar un poquito de aire, se vuelve a poner en dirección alcista. No hay mucho que decir en un par que se ve fuertemente sensibilizado por el comportamiento del dólar, que en los últimos años ha acelerado sus recorridos en cuanto a su velocidad. Lo marcamos directamente con los mínimos ascendentes, sube más rápido en menor cantidad de tiempo y luego de una toma de beneficios, de una corrección, vuelve a conformar niveles máximos, ¿sí?, que no se veían en años, muy cerca del 136.50. Si nosotros ponemos gráficos mensuales, fíjense, estamos en máximos, ¿sí?, que no visitábamos en años, ¿sí? Aquí directamente no tengo la cotización de los últimos 23, 25 años y son precios no visitados. Entonces, por lo cual, claramente la tendencia alcista es fuertísima, el nivel de sobrecompra es altísimo. Sin embargo, todavía no hay ningún patrón en gráficos menores que me esté indicando un cambio direccional. Algo para llamar la atención es la vela que está formando en esta semana, ¿sí? Esta vela que rechaza máximos y está cerrando muy cerca de la apertura semanal de el precio que comenzó hace unos 5 días, nos está indicando que hay un posible movimiento de reversión, no de cambio de dirección, por lo cual nos es importante quizás del último recorrido buscar las zonas donde posiblemente pueda detenerse a modo de movimiento correctivo. Fíjense que en gráficos diarios está recuperando posiciones, pero sin embargo si cede posiciones y cierra por debajo de la apertura del día de hoy, nos puede virar el comportamiento y lógicamente podríamos tener movimientos correctivos mayores. Para esto deberíamos ver el quiebre de la zona de 134.20, 134.15 a partir de allá, y según los ratios de Fibonacci que utilizamos mucho, ¿sí?, para tomar decisiones contra la dirección a modo de corrección y lógicamente buscar zonas para posicionarnos a favor del movimiento direccional mayor, por lo cual debajo de 134.20 nos colocamos en 132.70 y allá por abajo 130.30 como niveles de soporte que tenemos claramente hacia arriba. Bueno, la primera zona, que es la actual, es seguida del primer nivel de resistencia, donde ha tocado varios máximos acorde a la memoria del mercado en 135.40, 135.50. Entendemos que ante un posible quiebre puede ir nuevamente a visitar los máximos. Entonces, 135.40, 134.20, tenemos aproximadamente 120 pips entre ida y vuelta en un margen en gráficos de 4 horas. Por encima de 135.40 nos vamos a máximo. Por debajo de 134.20 quizás nos regale una fuerte caída a 132.60, 70 con zona de parada media en 133.40, 50. Fíjense cómo se ha ampliado el margen de recorridos en este par, que cuando entra en tendencia es difícil que se detenga. Vamos a ver qué está pasando con nuestro querido cable o el cable, ¿sí?, que es la moneda de Reino Unido, la libra esterlina, a eso hacemos mención.
Fíjense la fuerte recuperación que nos está marcando en esta semana, como consecuencia lógicamente de una debilidad del dólar, pero como anticipamos la semana pasada, nosotros le damos mucha importancia a la acción del precio y esta acción del precio nos marcó una semana pasada rechazando los mínimos, ¿sí? Y lógicamente cerrando muy por encima de ese precio medio. Hay un 50% de recuperación previo al cierre. Este tipo de vela nos regala obviamente un cambio posible de dirección. Sin embargo, esta semana con una vela alcista es una vela que se la conoce como vela Arami. Está dentro de la vela bajista negra, tenemos un Arami blanco dentro del anterior, lo cual nos marca la duda del movimiento previo y quizás una recuperación mayor. Por lo tanto, en caso de respetar esta zona y vamos a acotar el nivel de soporte que lo vamos a definir por la zona de cierres, 1.22 es un fuerte nivel de equilibrio y en caso de que no lo vuelva a quebrar y no pueda quebrar esta zona de 1.2160, 1.2170 donde ha formado el mínimo de esta semana y también el mínimo de 5 semanas atrás, nos podría regalar algo que todavía resta tiempo para definirse, un posible patrón de cambio con un doble techo y en caso de que este doble techo se conforme y me quiebre allá la zona de 1.2610, 1.2630, nos podría anticipar una recuperación de la libra mayor o una debilidad del dólar hasta un objetivo acorde a su altura cercano a 1.3090, 1.31, por lo cual nuestro escenario para la libra esterlina, en caso de que cierren los niveles actuales, es alcista. La zona de alerta ante una continuación es 1.2160. Si no quiebra 1.2160, muy posiblemente que la semana que viene tengamos una libra alcista y atento con 1.26, porque si supera la zona de 1.26 nos estaría regando una recuperación mayor de este par. Vamos un poquito al dólar australiano, que también nos está regalando importantes movimientos, acorde a lo que veíamos y compartíamos en gráficos diarios también. Fíjense que en este movimiento lateral, que viene mostrando el comportamiento en gráficos semanales, un interesante margen superior y también un interesante margen inferior, muy claro, ¿sí?, que se puede observar. No es claro todavía el patrón que nos está regalando, pero podría tratarse de una suerte de triángulo invertido, ¿sí? Esta formación tiene y suele tener probabilidades de cambio de dirección. Es una figura que no se observa muchas veces, no es muy común encontrar el triángulo inverso o invertido, pero cuando aparece este triángulo invertido, lo que se suele dar es no un movimiento de continuación de la dirección, sino un cambio. Lo que sí es cierto en gráficos mayores es que está lateralizando, ¿sí? Y esta lateralización que nosotros observamos en gráficos mensuales podría tratarse de que esté conformando un segundo hombro invertido. Luego del último movimiento bajista y la realización de este posible triángulo invertido nos indicaría el quiebre de la zona del margen superior y el desarrollo de un cambio direccional en meses. ¿Sí? Estamos hablando de tendencia mayor. Cuando nos metemos dentro de la tendencia menor, tenemos que hablar de un rechazo de esta zona actual. No debería quebrar la zona de 0.6850 y empezar a recuperar posiciones de los precios actuales. Estamos en este momento lateralizando el movimiento dentro de una última caída. Las lateralizaciones suelen tener implicancias de continuación. Sin embargo, como bien nos regala Charles Dow en su teoría, el paso del tiempo sin poder confirmar el quiebre de esta zona de mínimos, ahí sí podríamos ver una recuperación. Por lo tanto, desde el precio actual, ¿sí?, en gráficos mayores nos vamos a quedar en día, mientras que no me quiebre la zona de 0.6840, podríamos empezar a observar una recuperación mayor con 0.6990 o 0.70 y la siguiente zona de resistencia en 0.7080, 0.71. Nuestra zona clave está en 0.7270, desde allí podríamos ver una recuperación mayor. Por lo pronto está rechazando el quiebre de esta zona de mínimos, se está conformando, ni bien pasa el tiempo, un movimiento de dirección tendencial mayor, en lo que entendemos se puede dar en las próximas jornadas, con una fuerte atención en cómo va a cerrar el mes
a partir del cierre de la vela del jueves próximo, perdón. Hablamos entonces un poquito de algunas de las principales monedas, hablamos del dólar yen, hablamos de la libra esterlina, hablamos también del dólar australiano. Nos vamos a meter un poquito también con algunos de los commodities, en este caso la plata. La plata la venimos observando también, donde fíjense el fuerte movimiento de intentos fallidos en zona, ¿sí?, de mínimos, ¿no? Fíjense que cuando vemos este tipo de metales que son altamente volátiles, tenemos que no solamente observar la zona de los mínimos, sino también la zona de los cierres, porque lógicamente su misma volatilidad nos indica tener cierta cautela al momento de tomar decisiones en las zonas de equilibrio. Tenemos una zona muy relevante que por ahora no puede quebrar, muy cercana a los 20.60, 70, 80, entre 20.60 y 20.80. ¿Qué alternativas tenemos de acá? Bueno, obviamente el quiebre de los mínimos, nosotros por debajo de 20.50 nos indica una extensión del movimiento bajista. Sin embargo, ya luego de realizar un primer impulso a la baja y regalarnos una recuperación, podríamos estar viendo en estos momentos un nuevo impulso a la baja fallido, y en caso de producirse lo confirmaríamos por encima de la zona de 22.50. Fíjense que tenemos aproximadamente unos 200 puntos, 200 pips, ¿sí?, como lo quieran llamar ustedes, o $2, ¿sí?, ahí también lo podemos trabajar como un objetivo de un posible doble suelo en formación. ¿Sí? Esta figura invertida nos regalaría lógicamente el inicio de una recuperación mayor, y por qué no empezar a darle cierto valor a esta suerte de banderín que nos está regalando en plazos mayores, en gráficos semanales, con atención en la zona de 25.90. En este momento estamos con intentos fallidos de quiebre a la baja, podría, como consecuencia de no poder caer, regalarnos una recuperación mayor, y en este caso atentos a 25.80, 25.90. ¿Por qué? Porque entendemos que es una interesante zona para poder proyectar una recuperación mayor, lógicamente, en este sentido. Así que bueno, vamos a hablar un poquito también de algunos índices. Acá se está sumando Marley, bienvenida Marley, nos pregunta a ver si podemos ver algo del petróleo. ¿Por qué no? Creo que tenemos por aquí el gráfico antes de meternos directamente con los índices. A ver si lo tengo, vamos a buscarlo, el gráfico, y lo vamos a hacer pedido especial. Vamos a buscar directamente un Brent de agosto, por ejemplo. Vamos a ampliarlo, le vamos a dar nuestro perfil directamente y vamos a ver lo que está sucediendo en el petróleo. Un petróleo que claramente se está poniendo alcista, los fundamentos también lo argumentan. La guerra actual va a traer lógicamente coletazos, no solamente sobre los precios de commodities, sino también sobre el crudo y el gas. ¿Sí? Así que va a ser muy sensible, muy atentos con los movimientos en el corto plazo de este tipo de activos. Aquí el Brent, ¿sí?, analizándolo en los futuros, ¿sí?, a través del su CFD, claramente nos marca gráficos semanales un movimiento en dirección alcista, esto no hay duda, y como suelo recomendar en aquellos que toman sus primeras decisiones en trading, el ABC, empezar a detectar las tendencias mayores y luego menores. Pero fíjense lo que está pasando en gráficos menores, ¿sí? Luego de una aceleración alcista lo tenemos en el margen inferior dentro de una tendencia mayor. Aquellos que siguen el movimiento de los precios a partir de la psicología de masas pueden encontrar un lindo patrón en formación. Les diría que es muy técnico y a mí se me hace un poco agua en la boca, ¿no? Porque dentro de una tendencia mayor lo que estamos observando acá es la formación de una suerte de triángulo simétrico. ¿Sí? Fíjense que este triángulo simétrico, que suele ser una figura o un patrón dentro de una tendencia mayor, la tendencia mayor es alcista, tenemos la lateralización y nos marca claramente los niveles para tomar decisiones. Vamos a quitar esta línea de velocidad y vamos a fijar lógicamente las zonas. Tenemos mínimos ascendentes cerca de 105.70 y tenemos, vamos a quitar este que me gusta más, la del otro lado, la flecha derecha. Vamos a marcar, ¿sí?, aproximadamente los dos márgenes que vienen conteniendo el movimiento, en este caso del Brent. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, la realidad es que va a tener un duro escollo cerca de la zona actual, ¿sí?,
hasta la zona de 105, 103, ¿sí? Más allá de la recuperación actual en gráficos diarios, en gráficos de 4 horas nos regaló un recorrido a la baja, nos regaló un nuevo recorrido a la baja, está recuperando posiciones, y lo que deberíamos estar observando desde un nivel quizás un poco más arriba es un nuevo recorrido a la baja y desde allí un movimiento en dirección alcista en caso de que agote el movimiento en estos momentos. Para ser bastante certero en un instrumento que está mostrando mucha volatilidad como es el petróleo, lo que estamos viendo es una desaceleración de la última caída y lo que creemos que podría ir hasta 105.70, ¿sí? Y también hasta la zona un poco más arriba de 107.40. Acá tenemos una zona muy fuerte donde podría buscar un nuevo impulso a la baja para luego, ¿sí?, recuperar posiciones. Tenemos un primer intento, un segundo intento con varios intentos fallidos. Puede alcanzar estos niveles o puede detenerse en niveles previos acorde a la memoria del mercado y iniciarnos una suerte de hombro-cabeza, hombro invertido. Fíjense a lo que hago mención, quizás mis ojos están un poco más duchos en descubrir este tipo de patrones, pero lo que tenemos acá es un primer intento, un segundo intento, nos estaría faltando un nuevo intento. ¿Para qué? Para que nos regale ese movimiento que podría darse lógicamente hacia el alza a partir de esa altura que nosotros estamos detectando aquí entre la zona de cuello, y nos regalaría ese recorrido alcista hasta esta zona del margen superior de este triángulo. Y lógicamente por encima de 121 nos ponemos al alza. Tenemos aproximadamente unos $30 de objetivo en el caso del petróleo. Así que espero, Marley, haber respondido tu inquietud. No me quiero ir sin hablar un poquito de los índices. El otro día hablamos sobre el Standard & Poor's 500, también hablamos algo del Dow Jones. Vamos a meternos un poquito lo que está sucediendo en este momento en el Nasdaq. Claro que está teniendo fuertísima volatilidad y más en este momento, pero un poco lo anticipábamos el otro día y lo dejamos marcado. Fíjense que luego de la fuerte caída empezó de nuevos mínimos, empezó a desacelerar. Fíjense, traten de comprender el instrumento que ustedes estudian y entiendan de qué manera nos regala los movimientos. Luego de una fuerte velocidad bajista, generalmente por el mismo principio de alternancia, la recuperación suele ser en forma de meseta, subas, retrocesos y subas a modo de serrucho, como también dicen. Por aquí arriba tenemos la línea directriz en gráficos diarios y fíjense que luego de hacer una especie de hombro, una suerte de cabeza y otro hombro, nos podría regalar una recuperación que se está brindando en este momento. Quebró 11.800, nuestra zona clave, puede todavía extender sus ganancias en 12.100, 12.200. Tengan en cuenta lo que hice mención al inicio, ¿no?, de que este tipo de instrumentos que tienen obviamente alta sensibilidad, sobre todo ante las noticias que están sucediendo en estos momentos y donde todo marca que esta recuperación es, difícil decirlo de mi parte, pero es tan solo para tomar velocidad a una caída mayor. Bueno, este es el escenario que nosotros estamos viendo. En este momento una recuperación, pero no debería pasar los 12.100, 12.200 y desde allí deberíamos ver una nueva caída. Si volvemos a gráficos mayores, esta recuperación, que decíamos, esta directriz de máximos descendentes podría ser la zona desde donde volvamos a ver nuevas ventas y lógicamente atentos con los mínimos en 11.100, porque por debajo de allí lógicamente tenemos un objetivo, y aquí lo tenemos en color rojo marcado, muy cerca de los 9.200, 8.900 puntos, que debería ser el objetivo final del movimiento que se puede trasladar en varias semanas, lógicamente por ahí. Así que bien, voy a las dudas, preguntas que me quieran acercar. Le doy la bienvenida a Juan Carlos, que se suma y me pregunta del dólar canadiense, nuestro querido Luni, así lo llamamos nosotros. Bien, y por qué no brindarles nuestro comentario también de este par que nos regala muy buenos movimientos técnicos. Y fíjense lo que estaba pasando, ¿no? Lo teníamos marcado también, habíamos realizado hoy a la mañana algunas prácticas con nuestros alumnos en la academia, que operamos en tiempo real, y fíjense lo que nos está regalando, ¿no?
tenemos claramente una fuerte caída en un movimiento en semana lateral. Si ustedes observan el comportamiento del USD CAD, o el dólar americano versus el dólar canadiense, claramente se encuentra entre máximos y mínimos muy bien definidos, ¿sí? O sea, si uno tuviese que ponerse a estudiar este instrumento en forma histórica para conocerlo un poco más, fíjense que tenemos 2.500 pips aproximadamente de movimientos y en este momento estaríamos cerca del 30% del recorrido. ¿Qué nos indica este patrón? Que ha caído fuertemente en las últimas semanas, ¿sí? Lo viene haciendo aproximadamente desde marzo de 2020 y luego de haber alcanzado mínimos en una suerte de zona de soporte, porque el mercado tiene memoria que ha detenido los movimientos en el pasado. Fíjense que todas estas herramientas son las que nosotros utilizamos para tomar decisiones probabilísticas hacia el futuro. Vuelve a recuperar posiciones. Hablamos hoy de que cuando el mercado cae fuertemente suele recuperar posiciones a modo de escalones. Este principio de alternancia se visualiza mucho y fíjense cómo de a poco, ¿sí?, fue subiendo. Ahora bien, también tenemos dentro de esta fuerte caída la formación de una posible figura llamada cuña. Esta cuña debería, ¿sí?, extender el movimiento en baja en caso de que se quiebren los mínimos ascendentes. En este caso, en la zona de 1.27 nos marca, ¿sí?, esos mínimos ascendentes y ante su quiebre nos podría regalar un movimiento nuevamente a la baja que podría tener como primer objetivo ese 1.2050. Si vamos a gráficos menores, en día, fíjense lo que está pasando, ¿no? Y más en 4 horas se los voy a regalar. Una linda formación de cambio de tendencia a favor de la tendencia mayor. Aquellos que siguen los patrones chartistas, como verán, a mí me gusta mucho comprenderlos, seguirlos y tomar decisiones en base a los mismos. Nos está regalando la posible formación en el margen superior de esa cuña de un hombro, una cabeza y aquí el segundo hombro. Tenemos la zona posible de quiebre en el cuello y aquí, quebrando la zona de 1.29, nos regalaría la confirmación de este hermoso patrón en formación. Solamente se confirma cuando quiebra y en caso de hacerlo, un recorrido en dirección bajista. Recuerden el principio de alternancia, fíjense la velocidad con que subió, podría regalarnos una caída en forma lateral y en este caso, previo al objetivo en el margen anterior, tenemos unos 200 pips hasta la zona de 1.27. Así que bien, me voy acercando ya sobre el final, donde quedo atento a sus dudas, preguntas y comentarios, donde comparto con ustedes nuestro dato de contacto, página web www.molefex.com. Estaremos subiendo dentro de un ratito este video para que lo puedan volver a ver desde nuestro canal, donde también tienen un montón de información y videos educativos. Y desde ya, en caso de que aparezcan inquietudes, pueden acercarse y escribirnos un correo al info@molefex.com. Compartimos también las redes y ya en este cierre de semana, deseándoles un recuperador fin de semana a todos ustedes. Quedamos atentos el día lunes a reencontrarnos en el plan de trading semanal. Desde las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. horario Chile, 12 horario Colombia, horario México y horario Perú. Un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Buen cierre de día viernes, reparador fin de semana. Nos estamos encontrando la próxima. Muchísimas gracias.